esta hora, 7:30. Buenos días, Puerto Rico. Y nuestra amiga, la doctora Angie González, nos acompaña para el análisis de este asunto. Vamos a comenzar por la noticia que, bueno, todos los rotativos lo reseñaron, exacto, pero me remito específicamente a la que trae, ¿cómo se llama? Metro. Ayer en la tarde, dice, concierto, una cosa, dice... Están hablando del de Karol. Dice, sin vacuna no entran. Concierto de Karol G será solo para vacunados contra COVID-19. Bueno, y la cosa es la siguiente. Dice acá que a capacidad completa y solamente para vacunados será el concepto bajo el que se realizarán los esperados conciertos de estrellas internacionales en el Coliseo de Puerto Rico. El gerente regional de ASM Global, compañía que maneja el Coliseo de Puerto Rico, Jorge Pérez, confirmó que espectáculos como los de Karol G, que es ahora en noviembre, serán solamente para quienes puedan mostrar evidencia de vacunación contra el coronavirus. Asimismo, el concierto de Cristian Castro en agosto, el de Cani García, que se venderán a capacidad completa, pues será solo para inoculados. Todos los que han sido o han salido a la venta son bajo esa premisa. Casa llena, hombro a hombro, sin distanciamiento, pero solo para vacunados. Quienes no lo estén, no pueden entrar. Incluso los conciertos del cantante colombiano Camilo. También será solamente para vacunados. El único concierto que de momento se hará de forma híbrida es el de Gilberto Santa Rosa, que es el primero, de hecho, de todos los conciertos, que es ahora la semana que viene, el 26. En el área de arena será solamente para vacunados y el resto del coliseo para público general, según explicó, un formato de 2, 4 y 6 asientos. Entre cada grupo habrá 3 asientos de distanciamiento, pero eso es nada más que en ese. Desde ahí para adelante. Ahí la regla sigue igual, aquí no ha cambiado. Exacto. Así pues que, entonces tiene algo que ver con los productores, ¿tú crees? No con el centro. Bueno, no, fíjate, dice, quien no tenga la evidencia requerida no podrá entrar porque estaría en violación de la orden ejecutiva. Ok, ahí adelante lo dice. Tenemos que ser estrictos con esto porque es lo que exige la orden ejecutiva. Pero no entiendo. Porque dice que es lo que establece la orden ejecutiva, pero entonces en el primero que se va a dar no va a ser así. Pero la orden ejecutiva dice en algún sitio, que ustedes han escuchado, que en lugares cerrados lo único que pueden entrar son los que están vacunados. Doctora Angie González, ¿qué le parece esto hasta aquí? Yo no puedo dejar de preguntarme cuál es el objetivo de esta administración, del gobierno. Porque cuando tú miras cómo se está manejando las regulaciones del COVID, por ejemplo, en los Estados Unidos, ya tú no ves uso de mascarilla, ya tú no ves estas restricciones de espacio, distanciamiento. Ya tú ves que Estados Unidos está corriendo completamente normal. Sí. Estados Unidos está corriendo completamente normal. ¿Por qué? Porque ya el CDC dijo el mes pasado, a principios del mes pasado, que liberaba estas restricciones, que ya el uso de mascarillas no era compulsorio. Y entonces el secretario de Salud de Puerto Rico dijo, pues está bien lo que haya dicho el CDC, pero lo que yo digo es distinto. Okay. Y es importante que la gente entienda eso. ¿Okay? O sea, en este momento el CDC ya no tiene estas restricciones. No las tiene como compulsorias. Okay. Oiga, el que quiera seguir usando mascarilla, que la use. El que quiera seguir guardando unas distancias, que las guarde. Pues usted no tiene por qué ir a unos lugares donde usted sabe que va a haber aglomeración si usted no se siente cómodo. ¿Okay? Lavarse las manos es algo que se supone que usted lo aprendiera a hacer desde que fue a pre-kinder. Así que eso es higiene básica. Y si usted se siente enfermo, como es usual, pues usted se queda en su casa, usted hace distancia con otra gente, porque eso era algo que nosotros hacíamos desde siempre. O sea, no vino el año pasado el gobernador, bueno, en aquel momento la gobernadora, a decirnos, si usted se siente enfermo, quédese en su casa o guarde distancia, porque esto era algo que nosotros siempre hacíamos. Te llegaba a un sitio y decía, lo saludo de lejito porque tengo catarro, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es la justificación? En ciencia, ¿cuál es la justificación desde las regulaciones de las organizaciones que manejan estas cosas? Pues no la hay. Pero entonces hay una insistencia del gobierno en seguir restringiendo. No será, tal vez le estoy tirando un toallazo al gobierno con el comentario, pero ¿no será que el gobierno dice, bueno, tengo la impresión de que la mayor parte de la gente entiende que esto es lo correcto, vamos a darle eso como una movida política y que la gente diga, qué bien, el gobierno, fíjate, se preocupa por nosotros, quiere que todo el mundo esté vacunado, que nadie se enferme, y de esta manera cumplen políticamente, mientras que el empresario dice, bueno, yo quiero hacer dinero y vamos a hacer lo que el gobierno quiera hacer, mira, todos vacunados, olvídate. Bueno, y ya. Bueno, lo que pasa es que hago mi negocio completo. Bueno, lo que pasa es que el manejo de la pandemia, y esto, pues, insisto, esto no son teorías de conspiración, y esto ya está más que demostrado. El manejo de esta pandemia siempre fue un issue político. Alrededor del mundo siempre lo fue. Entonces, hay países que insisten en seguir utilizando el COVID como pretexto para mantener un control de la población en unas áreas en específico, ¿ok? Eso está pasando, por ejemplo, en Singapur, eso está pasando en Canadá, eso está pasando en Puerto Rico, ¿ok? Me dieron preso ese hombre y puede estar 6 meses y hay 36 muertos en 6 millones de habitantes, 36 muertos. Exacto. Entonces, pues tú dices, pues, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Realmente, ¿cuáles son las justificaciones de esto? ¿Ok? Si tú me preguntas a mí, yo le vería mucho sentido a que nosotros tenemos en este momento un gobierno que de una manera contumaz y temeraria insiste en aprobar leyes que el pueblo mayoritariamente rechaza y leyes que tocan a nuestros niños. Y yo pienso que aquí lo que hay es un control para evitar aglomeraciones, entiéndase, marchas, manifestaciones, ese tipo de cosas. Evitar que la gente se agrupe, se organice y se manifieste. ¿Usted piensa que esa es la finalidad? Yo estoy completamente convencida de que esa tal vez no es la única razón, pero es una de las razones, ¿ok? O sea, si tú me dices a mí que en agosto la ideología de género va porque sí, va porque va. Sí o sí. Sí o sí. Y va transversal. Y esto no es ninguna noticia. Esto nosotros venimos ya más de una década diciéndolo. Advirtiéndolo. ¿Ok? Y entonces la ideología de género se impone de manera transversal. Para el que no entienda lo que es la enseñanza transversal. Transversal en francés es por ojo, boca y nariz. Usted va a la clase de matemática y le van a enseñar ideología de género dentro de lo que tiene que ver con las matemáticas. Usted va a la clase de estudios sociales y le van a enseñar ideología de género en estudios sociales. Usted va a la clase de español y le van a enseñar la ideología de género en español. Usted va a la clase de inglés y le va a enseñar ideología de género en la clase de inglés. No es que usted va a coger un curso de ideología de género. ¿Okay? Es que está en todo. O sea, no es una nueva clase que se añade como economía doméstica. No, y nosotros llevamos más de una década diciéndolo. No es que te van a dar un curso de ideología de género. Es que te van a adoctrinar. Es saturación del mensaje. Van a programar a nuestra futura generación con un mensaje que es una mentira, que es una doctrina, que violenta el principio constitucional de que la educación pública en el país tiene que ser no sectaria. ¿Ok? Y cuando hablamos de sectario, no estamos hablando únicamente de ideas religiosas, estamos hablando de todo tipo de ideología. ¿Ok? Y se los voy a plantear de la siguiente manera. O sea, estas son estrategias fundamentales. Si yo fuera el gobernador de Puerto Rico y yo tengo un compromiso como el que ya he expresado con la enseñanza de la ideología de género en las escuelas, y yo estoy viendo que mayoritariamente la gente se expresa en las encuestas de los medios
de comunicación, la gente está haciendo manifestaciones, hay un cabildeo tremendo que se ha metido en el Capitolio para detener unos proyectos que hemos tenido un éxito tremendo, deteniendo unos proyectos que tienen que ver todos con ideología de género. Oye, si yo fuera el gobernador, hace rato yo me hubiera dado cuenta de que, tan pronto en agosto empecemos a enseñar ideología de género, se va a formar una manifestación al frente de las escuelas, se me van a meter aquí al frente de la fortaleza, se van a meter en el Capitolio. Aquí vamos a tener, esto se va a tornar en un país ingobernable. Y recuerden que ya en Puerto Rico se hizo una demostración de voluntad del pueblo, que usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con que fue correcto o no lo fue, ¿ok? Eso es otro issue. Pero no es menos cierto que aquí hubo un pueblo hace 3 años que se levantó y sacó un gobernador. Claro. ¿Ok? Y la estrategia para sacar a ese gobernador de la gobernación fue convertir su gestión en completamente ineficiente. De momento el país se detuvo en un reclamo de sacar a un gobernador. Así que, ¿cuál es la única arma que en este momento le quedaría al gobierno para detener esa manifestación de pueblo que sería ahora en agosto? Pues el COVID. Así que no suelten el COVID, no bajemos la guardia. Manténlo vivo. Manténlo Hay vivo. una nueva cepa. Manténlo vivo. Sigue estirando el chicle porque lo vamos a necesitar. Sí. Ahora, pero estratégicamente el gobierno puede estar pensando, digo yo, no sé, porque me resulta curioso que un concierto de Cristian, uno de Cani, uno de Karol G, son grandes estrellas, la gente está loca por ir a un concierto. Camilo, de repente es como, pienso yo, no sé si le hace sentido, es como que la gente se va a volver loca por ir a ver un concierto y muchos de ellos van a querer vacunarse para ir al concierto. O sea, métele eso ahí, que hay una buena cantidad de la población que es una estrategia también. Claro, que se va a someter a la vacunación con tal de ir al concierto. Y parece una bobería, pero puede haber para mí una buena cantidad de público que diga, está bien, vacúname, que no me quiero perder esos 3 conciertos, tú sabes. Mira, si la vacuna no evita que te contagies, si la vacuna no evita que contagies a otro, si la vacuna no evita que te mueras, te compliques y te mueras, ¿ok? O sea, hay una buena cantidad de personas que han muerto alrededor de todo el mundo. En Puerto Rico ya van más de 100 personas que han muerto posterior a la vacunación. Y eso no se ha reseñado. Entonces, eso no se reseña. En Estados Unidos hay miles de casos, miles de personas que han muerto en un término corto posterior a la vacunación. Hay personas que de hecho han tenido pruebas positivas de COVID posterior a la vacunación, se han complicado y han muerto. Entonces, aquí hay un montón de interrogantes. O sea, yo no estoy diciendo, la vacuna lo mató. No, aquí hay un montón de interrogantes, principalmente las interrogantes relacionadas con los problemas de coagulación, ¿ok? Donde las personas están desarrollando unos trombos que están presentes en esas personas que han muerto posterior a la vacuna. Y hace 2 semanas, semana y media, en el CDC hubo una reunión de emergencia. Los resultados de esa reunión todavía no se han publicado, pero hubo una reunión de emergencia porque la cantidad de casos que se han identificado con una condición de inflamación en el corazón posterior a la vacuna es alarmante. ¿Ok? Y entonces de esto no se habla. Y entonces seguimos empujando el que la gente se tiene que vacunar, se tiene que vacunar, se tiene que vacunar. Las vacunas todavía son experimentales. O sea, eso usted solamente entre por internet y lo busca en la FDA, las vacunas de COVID. Todas, no importa de la farmacéutica que sean, todas están todavía en fase experimental. ¿Ok? Como yo he dicho aquí y sigo diciendo, usted solo tiene que escoger qué riesgo asume. Si usted quiere vacunarse, usted asume el riesgo de vacunarse. Si usted no quiere vacunarse, usted asume el riesgo de no vacunarse. Pero yo creo que es importante que a nadie se le violente el derecho de escoger qué
qué riesgo asume. Me gustaría abrir las líneas de manera sea verdad, preciso en su expresión, y no se intimide con lo que estamos hablando si usted está vacunado y piensa diferente. ¿Tú me permites mencionar dos datos? Sí, claro. Bien cortito. A ver. Primero, ahora. el doctor Michael Guido, que es un expresidente del Departamento de Condiciones Respiratorias de Pfizer a nivel de los Estados Unidos, él encabeza un grupo de casi 200 médicos que están haciendo un reclamo a la FDA para que no se obligue a las personas a vacunarse por los altos niveles de riesgo que suponen. Bien. Lo otro, las vacunas de COVID están trayendo, ¿verdad?, todo este cuestionamiento ahora sobre la posibilidad de unas demandas sobre daños, porque en efecto ya hay muchas personas que han sufrido daños adversos y personas que han sufrido muerte posterior a la vacunación, ¿ok? Y solamente mencionar un dato. En los Estados Unidos, el récord de demandas por daños y que la gente ha recibido por medicamentos de diferentes farmacéuticas suma los 8.62 billones de dólares entre 1991 al 2017. ¿Okay? Entre las farmacéuticas que más demandas han tenido por los efectos secundarios de sus productos, de sus medicamentos, está Pfizer, está Johnson & Johnson, ¿ok? ¿Y cuáles son las situaciones por las que principalmente la gente demanda a estas compañías? Un marketing, ¿verdad? Un mercadeo agresivo e inapropiado de sus productos, o sea, donde la información que se da no es la correcta. El pago a médicos para que los médicos entonces promuevan, empujen esos medicamentos, y los claims, los reclamos de que se utilizan medicamentos en niños, o sea, médicos, hospitales que utilizan medicamentos en niños que posteriormente entonces tienen efectos adversos sin el consentimiento de sus padres, sin que sus padres sepan qué es lo que le están administrando. Uy. ¿Ok? Digo, la realidad es que tú llevas a un muchacho tuyo a un hospital y allá te lo meten en un cuarto y empiezan a bajarle un suero y tú no sabes qué rayos es lo que le están poniendo, ¿ok? Y entonces todo va cobijado bajo un consentimiento general del tratamiento que se les va a dar, ¿ok? Y entonces ahí administran unos medicamentos que terminan teniendo unos efectos posteriores y los padres nunca consintieron y nunca se les orientó. Esas muertes no se saben específicamente por qué es, si es que ya tenían el virus y eran asintomáticos y no lo sabían y fueron y se vacunaron. Lo que pasa es que hay una limitación en términos de las autopsias que se están haciendo. Okay. O sea, yo pienso que toda muerte de una persona que ya se ha vacunado debería pasar por autopsia. Una pregunta que les hago. No sabía eso, no sé, entonces se le está haciendo entonces. ¿No? O sea, los familiares tienen que solicitar que se haga la autopsia. Okay. Tiene que solicitarlo. Exacto. O sea, Sí, los no familiares dar como por bueno solamente lo que Exacto. dijeron, sino queremos la evidencia de la autopsia. Exacto. Vamos a hacer como que una introducción. Yo creo que esto, o sea, porque vamos a retomar el tema la semana que viene. Si, no sé, Hilson viene mañana, concierto cristiano, usted no vería bien que todos nuestros hermanos cristianos que vayan a asistir se requiera que tengan la vacuna. No, definitivamente no. No. ¿Y usted, Oyuela? ¿Usted iría o serías partidaria de que sea híbrido, verdad? Sí, claro, soy que sea partidaria de que sea híbrido. Todo el mundo tiene el derecho de participar. Sí, aquí la cosa es que los productores están planteando que es el gobierno quien... Sí, aquí no es el artista. Que es la orden ejecutiva. Es la orden Exacto. ejecutiva. Aquí ¿verdad? Fernán texteó con un productor, no estamos sacándonos de la manga, mi gente. Sí. Esto él texteó con uno de los productores y él le dijo, es el gobierno. Sí. O sea,
no es el artista como tal quien lo está solicitando, hasta donde entendemos. Bueno, se está poniendo peligroso el tema. Yo creo que sí. Yo creo que sí, levanta muchas pasiones. Hay mucha gente que todavía siguen creyendo ciegamente que el gobierno tiene una actitud genuina y honesta de protegernos y que en esa actitud están haciendo lo correcto, a pesar de la avalancha de evidencia, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, de que esta pandemia se ha manejado básicamente bajo unos principios políticos y económicos, y que para nada se ha hecho un manejo correcto. Hay alguien escribiendo diciendo que hay iglesias exigiendo la vacuna, si no estás vacunado no puedes ir. Hay iglesias exigiendo la vacuna, hay iglesias que están hablando de que van a hacer un culto para los vacunados y un culto para los no vacunados. Pero ¿cómo una iglesia exige eso? Si de repente eso sería como decirle a la gente, tenemos culto de sanidad divina, pero tienes que venir sano. Exacto. Hay iglesias que están diciéndole a la gente, el que esté vacunado puede venir presencial y el que no, que se mantenga online. Sí, yo he escuchado todas esas cosas. ¿De verdad? Oh, wow. Sí. Oh, wow. Sí. Sí, vamos a orar por los enfermos, pero venga sano. Exacto, vamos a orar por los enfermos, pero online. Pero los restaurantes no están haciendo eso. Los restaurantes, bienvenido todo el mundo, porque, ¿verdad? Necesitamos empujar, levantar la economía del país, Sí. claro, con sus precauciones y distanciamiento. Pero entonces la iglesia sí lo está haciendo. En un momento en que el contagio de COVID y las muertes por COVID y las hospitalizaciones por COVID han bajado tanto. Pero ¿le parece que en Puerto Rico esto se sale un poquito del patrón de Estados Unidos por alguna razón específica? ¿A qué tú te refieres que se sale del patrón? Que se están liberando en Estados Unidos, pero acá entonces como que no, es un tanto diferente. No, aquí no quieren soltar las restricciones y lo dijo el secretario de Salud. O sea, el CDC dijo que libera las restricciones, pero el secretario de Salud dijo que no, que aquí en Puerto Rico no, porque no podemos bajar la guardia. Esa es toda la evidencia científica que tenemos, bajar la guardia. Y lo de los emails de Fauci, los famosos emails, ¿en qué paró eso? Eso está en investigación. No, todo eso está en investigación. Todo eso está en investigación. O sea, es muy evidente que el doctor Anthony Fauci ha tenido unas conexiones importantes con diferentes entidades que, pues, en este momento están bajo unos cuestionamientos y están en investigación. Así que, pero esto también son cosas que uno las estaba comentando desde hacía tiempo, porque es que lo errático que estaba el doctor Fauci y la manera como cambiaba versiones, cambiaba instrucciones, pues oye, esto es un cuestionamiento importante. Esto es una de las personas que su voz es una de las más relevantes en las ordenanzas que se van a establecer para el manejo de una pandemia, y es un pasito adelante y otro para atrás. Entonces, pues este cambio, ¿verdad? Y esta información que él daba, que era incongruente con lo que muchos grupos científicos estaban diciendo. ¿Okay? Así que yo tengo la expectativa de que ahora va a empezar a salir mucha información, mucha evidencia. En Estados Unidos hay congresistas y senadores que están muy interesados en darle para adelante a estas investigaciones. ¿Seguirá siendo esto una pandemia? ¿O ya cambió de categoría? Bueno, lo que pasa es que de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, ya esto no cualifica como una pandemia, porque ¿O nunca lo fue? ¿Ah? ¿O nunca lo fue? Bueno, sí lo fue. Sí lo fue porque en un momento dado, justo antes de que empezara la pandemia, la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de pandemia para contabilizarla por número de contagios y no por letalidad. Pero la definición histórica de pandemia siempre contenía un renglón de letalidad. Oye, pues tú puedes tener una enfermedad que se le contagia a todo el mundo, pero si la gente no se muere, pues no es una pandemia. Pero si se provoca que fue, si se prueba que fue provocado un ups o lo que sea, como quiera sigue siendo pandemia, o fue algo lanzado. No, o sea, sí, independientemente de que haya sido, como quiera, que se haya originado intencionalmente o no, pues si alcanza los criterios de la cantidad de personas muertas y la cantidad de personas
contagiadas, pues entonces ese es el criterio de una pandemia. Ok. Pero es inmaterial si se provocó o no. Si bien por ahí pues ya están hablando de que pues hay una investigación en los Estados Unidos supuestamente ordenada por Biden sobre si se originó en China o no, pero con los contactos que ya le han probado a Biden y los intereses que Biden tiene en China, pues tú sabes, una investigación que Biden ordene es como que ¿en serio tú crees que esa investigación va a producir la verdad? Pero ¿sabe claro. por qué yo lo pregunto? Porque a raíz de los emails se dijo que si entonces fue provocado no debería considerarse pandemia, sino un acto de exterminar o eliminar con... Bueno, exacto. Lo que pasa es que entonces en efecto tendría el propósito de exterminar una parte de la población, lo cual no logró porque alrededor del mundo las muertes por COVID no han llegado a 4 millones. Okay. Así que si la idea era una reducción poblacional importante, pues no se logró. Son 7.000 millones de habitantes. Exacto. Las muertes por COVID han sido muy por debajo de lo que se había pronosticado. Se habían pronosticado que las muertes por COVID alrededor del mundo podían rondar los 65 millones y se quedó muy por debajo. Doctora Angie González, gracias por este ratito. Sí, claro que sí. Gracias por quedarse un tiempito más. Y en cuanto al tema de pues conciertos cristianos vacunados, para vacunados o híbridos, vamos a retomarlo la semana que viene. Seguro que sí, seguro que Porque sí. está interesante, esto pica y se extiende. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por ahí viene Christy Müller. Yes.